de Tenés que consignas. hacerlo en 5 minutos. Bueno, a ver, para comenzar este día, este es un video introductorio que va a ver sobre el tema que vamos a estar tratando, que es sobre el reino de Dios y la economía. Hay varios aspectos que se pueden ver sobre esto, pero vamos a ver si podemos dar una introducción de lo que se puede ver en este momento. Te doy el paso al director. Bueno, buenos días a todos los que van a escuchar esto. No sé, buenas tardes, buenas noches. Como se usa en estos tiempos. Y hablar el título de la lección de hoy es El reino de Dios y la economía. Y como es tan amplio el concepto, iba a desarrollar algo yo, después le iba a pedir a Jenny que se pudiera dividir porque es muy amplio. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, lo tenemos bastante claro, y más los que hicieron fiel, la mayoría acá lo hizo, sabe a qué nos referimos con el reino de Dios, ¿sí? Que es lo que principalmente se describe desde la venida de Jesucristo y lo que vivimos nosotros. Nosotros vivimos, si bien estamos acá en la tierra, no somos de este mundo, vivimos en el reino de Dios o reino de los cielos, y sabemos que nuestras principales leyes, paradigmas, principios, se rigen por el reino de los cielos, ¿sí? Y si bien, ¿por qué decimos nosotros que somos pasajeros peregrinos? Porque nuestro reino en realidad no va a ser acá en esta tierra como decir que somos ciudadanos de Argentina y estamos acá y pertenecemos a este país, o como podríamos decir de cualquier reino, ¿no? Que tiene sus reglas y si bien nosotros somos peregrinos, somos hijos de Dios, es nuestra primera patria, también nos regimos por las leyes comunes, ¿no? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, más o menos tenemos muy bien claro a qué se refiere. Y lo voy a dejar ahí, ¿sí? El reino de Dios es el reino de los cielos. Mateo nos habla mucho cuando habla del ministerio de Jesucristo, del reino de los cielos, del reino de Dios. Se refiere a que el que gobierna es Dios. En definitiva, las leyes son divinas y nuestros principios se rigen por eso. Eso es el reino de Dios. Cuando hablamos de economía, también tenemos que hacer un alcance a qué se refiere economía. Y no se refiere solamente a la administración personal que podemos hacer de nuestros bienes o digamos a solamente lo que nos toca a nosotros en la casa a nivel individual, sino que cuando vamos a la definición estricta de lo que es economía, y la Biblia también nos habla de economía, es la ciencia que estudia los recursos, la generación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Eso es economía en beneficio de las necesidades humanas, ¿sí? Esa es la economía. También puede ser, otra definición, es el sistema que adopta un país para lo mismo, ¿no? Para administrar producción, distribución, consumo de bienes, con el propósito de beneficiar o de administrar a una sociedad, a un país. Eso sería economía. Y la Biblia nos habla de economía también desde el punto de vista del reino de los cielos, desde el punto de vista de Dios. Y un poco eso es para que investiguen más, les dejo la inquietud, que se pueda aportar un poquito más del reino de Dios y que se pueda aportar un poco más de economía. Pero la economía, desde el punto de vista de esta definición y del punto de vista humano, en realidad no arranca del corazón de Dios así, sino que es cómo lo ve el hombre a la economía. Y nos hace entender un poco también cuando lo miramos a la luz de la palabra de Dios y del reino de Dios, cómo impacta en nosotros, porque la Biblia nos habla de la economía. Y hay algunos pasajes que son paradigmáticos y voy a ir cerrando con esto. Que uno está en Malaquías 3:10, dice: traed vuestros diezmos al alfolí
Y todo el mundo dice, bueno, cuando Dios habla de plata, habla de eso, de traer los diezmos y habla de eso nada más. O cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en el capítulo 16, que no esperen a que Él llegue, sino que vayan juntando de a poco las ofrendas para ayudar a Jerusalén, y que si les parece, podían ir con carta de recomendación para que no se piense mal que iban a administrar o que iban que no eran personas de confianza y los reciban bien. Y se juntan ofrendas, y el apóstol inclusive se ofrece como garante para ir a dejar las ofrendas, para que no se piense mal de las ofrendas, ¿no? Y de los hermanos que iban con esas ofrendas. Entonces ahí tenemos unos pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos un pasaje que también que es muy recontra conocido, que nos habla de la viuda que dio todo lo que tenía, ¿sí? Cuando Jesús estaba mirando cómo ofrendaban, les dijo que ese era el mejor ejemplo, ¿no? Cómo daba la ofrenda a la viuda, que dio todo lo que tenía, que era más que un porcentaje. Entonces nos hace preguntar qué es la economía según el reino de Dios, según no las reglas humanas o la visión humana, sino lo que quiere Dios. Y pensando en eso, les dejo dos pensamientos. El primero es que la economía de Dios no es algo que, digamos, tenga los mismos paradigmas que lo que nos puede decir una persona, un economista acá en la Tierra. Economía para Dios es uno de los aspectos que nosotros debemos desarrollar para desarrollar dependencia de Dios. Eso es economía para el Hijo de Dios. Es dependencia de Dios. Algunos ejemplos están en Abraham, están en José, y bueno, eso es, digamos, el pueblo de Israel también puede ser un ejemplo de esa dependencia de Dios. Y lo otro que les dejo como pensamientos, economía, nosotros la vemos y decimos la palabra economía, y más acá en Argentina, en este tiempo que el dólar se disparó, que la inflación está incontrolada y demás, todo ese tema. Cuando decimos economía es como que es algo difícil de afrontar, complicado, ¿sí? Algo crítico. Y en realidad para el Hijo de Dios, economía debería ser sinónimo de la fidelidad de Dios, y la economía, así como la piensa el hombre, es una cosa. Como la piensa el Hijo de Dios, es totalmente otra, porque para que Dios nos atienda a nosotros, no depende de los mercados, no depende de ninguna variable que el hombre pueda generar. Simplemente la economía de Dios, o la que viene de Dios en beneficio nuestro, depende de su naturaleza, que es inmutable, ¿sí? Por eso es que cuando, por ejemplo, en la iglesia se habla de ofrendar, de aportar, y Dios te pide, se habla simplemente de obediencia y de dependencia de Dios, porque Dios no está esperando cómo le va a tu bolsillo para pedirte más o menos porcentaje o para pedirte algo. Simplemente muestra a dónde está posicionada nuestra fe en Él, ¿sí? Pero Podríamos decir que en el cristiano la economía no es solamente dinero. no es solamente dinero, no. No es que vos Exactamente. tengas mucho dinero ni que tengas mucha riqueza como para solventarte, que va más en la fe, digamos. Exactamente. Mira, para hacer una conclusión en una oración, en una frase, podríamos decir que la economía del reino de Dios está basada en la naturaleza de Dios, ¿sí? Me acuerdo de Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y es parte del desarrollo que voy a hacer. Esa es su naturaleza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Depende de su omnipotencia. Dice el Salmo también, el Salmo, que el que muere bajo la sombra del Omnipotente,
¿sí? Puede vivir confiado, es una paráfrasis, ¿no? Pero eso dicen primeros versículos del Salmo 90 y del Salmo 91, léanlo. Entonces, esa es la omnipotencia de Dios. Y de la soberanía también. En Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo debajo de la tierra y hace una larga descripción, ¿sí? El predicador, pero después dice de qué sirve todo este esfuerzo, este trabajo, y habla de que dependemos de Dios nada más, de la grandeza de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Así que le dejo esos 3 conceptos, dijo Fonseca, para pensar en la economía de Dios, que depende de Dios. Bien, bárbaro. Así que eso es lo que, como introducción, puedo dejar eso. Tengo para desarrollar Bien, bastante. bien. Hiciste 10 minutos, tomaste. Bien. Le acabó el tiempo. Es verdad. No, verdad. Está bien. No sé, algo No, más está que bien. pudiéramos, Es verdad. aportar. Es Ahí, Jorge. verdad. Sí, sí. Es verdad, porque es verdad que me quedo con la frase de que la economía mirada desde Dios depende de la fidelidad de Dios, ¿no? De los mercados, de lo que pasa. Porque la economía de Argentina, por ejemplo, si tenemos que decir una palabra sola, incertidumbre, digamos. No sabes mañana qué va a pasar, ¿viste? En el mundo es Sube esto, sube incertidumbre. lo otro. En el mundo, justamente, y ahora con la pandemia, digamos, es peor todavía. Mire, yo estuve haciendo un trabajo de Pero, investigación, como dice Jorge, en el mundo. ¿Por qué digo en el mundo? Fíjense o estudien algo también, los que están escuchando, qué pasó previo a la Primera Guerra Mundial, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los mercados, y que Argentina era el granero del mundo y demás, sí, y cómo salieron los países de Europa y las alianzas que claro. hubo para que hoy sean los países del primer mundo después de la terrible Segunda Guerra Mundial. Ujú. Buen tema para ir Claro. viendo. Y bueno, No me buenísimo. haga, no me haga, no me haga hablar de eso porque y después le piden visa para que vayan los argentinos. Después que era el granero del mundo, venían a buscar todo acá. Ah, nada, re político. Bueno, vamos a dejarlo acá, Jorge. Vamos a dejarlo acá como un tema para la próxima clase, así que esto es como para No está bueno el tema, sí, es ir, amplio, obviamente. digamos, empapándonos en este tema y para que nos vaya interesando, porque es muy bueno saber esto y poder tenerlo en cuenta en nuestras vidas, ¿no? Les dejo algo más para que no se aburran. No sé, Mica, ¿vos querés decir algo, Mica? Ya que estamos hablando los 4, que estamos las 4 pantallas. No, yo estoy prestando atención. Me gusta la idea, me gusta cuando somos desafiados nosotros los cristianos, cuando nos dicen cómo te manejás, cómo haces, y cuando nuestra respuesta es que nuestra economía no depende de nosotros, ni de nuestro trabajo, ni del dinero, es solo Dios, y es difícil que otras personas lo entiendan y decir, bueno, poner tu confianza, o sea, el dinero que para el mundo es todo, el dinero es todo, y que para Tangible. nosotros no. Sí, que para nosotros la verdad que no tenga el peso que tienen por ahí en otras personas, es bueno siempre decirlo y reconocerlo, que nuestra economía no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios hace maravillas con eso en nuestras vidas. Hay, Si no, nos podemos hay un aplicar en el pasaje, ejemplo de la alimentación de los 5.000. Esa es la sí, economía de Dios. hay un exacto. Cuando él interviene, no, la balanza siempre está en equilibrio, es un concepto eso. Por ejemplo, cuando se usa Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, y muchos se agarran, no me Claro. preocupo de nada, y se agarran de Mateo 6:33, No, claro. buscar Va al primeramente el extremo. reino de Dios, que no le toman el peso, o sea, hay que buscar el reino de Dios, ¿eh? Tiene una demanda el Obvio, reino de Dios. Claro, no trabaja, que no coma. Claro. claro. El apóstol dijo, el que no trabaja, que no coma, el apóstol Pablo. Muchos se agarran de todo eso, pero Jesús dijo, sí, hay una parte que, como hijos de Dios, Él nos dio una semilla, nos dio una responsabilidad con algo, una jurisdicción. Claro, ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Ujú. Y ahí claro, también sí, se sí. refiere solamente, Hay demanda, digamos. hay demandas igual, hay responsabilidades que nosotros tenemos que tomar como ciudadanos del reino de los cielos. No somos
digamos, los que transitan en la vida sin compromisos, los bohemios, los hippies. Claro. También nosotros somos ciudadanos y no sé si algunos, o sea, si nosotros lo miramos desde cierto punto de vista, desde el reino de los cielos a la economía, nosotros tenemos mucha más demanda que un ciudadano común, de una persona común, de un ser humano común, natural. Así que es para pensarlo. Si vos querés desafiarte a vivir de acuerdo a la economía de Dios, está bárbaro. Pero tenés más demanda que un ciudadano de acá de Argentina. Claro. En otro, yo no digo que pagas más impuestos, pero más o menos, o sea, hay más demanda. Bien. Bueno, Amén, entonces lo dejamos para la próxima clase y ahí lo vamos a ir viendo. ¿Les parece? Joya. Nada. De 10. Nos Bueno, vemos. Dios les bendiga. La victoria. La B de la victoria. Ah, nada, que re peronista el otro. Nos vemos. Dios les Chao, bendiga. bendiciones. Chao, chao.